muchas personas tienen la percepción o la mala información de que para que haya una violencia doméstica tiene que ser entre una pareja nada más y que tiene que haber un contacto físico necesariamente. Y es bien importante que bajo la definición de la ley de violencia doméstica de la Florida, la gente entienda qué conlleva ese crimen, ¿verdad? Y constituye un crimen, ¿verdad? Seguro, seguro. O sea, cuando referimos a violencia doméstica, lo que estamos hablando es de un delito entre dos personas que viven en el mismo hogar. Puede ser hombre y mujer, pueden ser dos primos, pueden ser dos compañeros de la universidad. La cosa es que ocurre en el hogar, en la casa, donde ellos residen. Y cuando hablamos de violencia, obviamente violencia física es incluida, pero puede ser una amenaza. Por ejemplo, uno que le dice, te voy a matar. Eso puede constituir violencia doméstica. Lo que sucede es que hay una discusión o un argumento entre dos personas viviendo en el mismo hogar y o alguien, algún inquilino o algún vecino se da cuenta que están hablando en altavoz o oye cualquier bulla y llama a la policía. Cuando llega la policía entonces va a hacer una encuesta bien breve, pero generalmente cuando ellos reciben la queja, que es un caso de violencia doméstica, ellos ya vienen con el propósito de arrestar a una persona. La teoría es, si hay una queja, si ha llegado a este punto, vamos a eliminar uno de los dos participantes para asegurar, para prevenir que se siga desarrollando. A veces cuando ellos llegan, sí, hay algún conducto de violencia, es obvio, hay una víctima, pueden tomar fotos de las heridas si hay heridas, pero a veces no, a veces la palabra de uno contra la otra. Y a veces uno puede estar bajo la influencia de alcohol y esas declaraciones son largas y tendidas y el policía en realidad no sabe qué es lo que pasó. Lo que sabe es, hay una queja, hay dos personas, vamos a eliminar que esto pueda desarrollar y llevan a una persona presa. Es muy importante en ese entonces de comunicarse inmediatamente con un abogado, porque en ese caso de violencia doméstica, la persona acusada, a lo mejor como condición de la fianza, está prohibida de regresar a su propio hogar. El juez le puede decir, te han arrestado, yo no sé nada de los detalles, no te vamos a buscar en este momento, pero si vas a salir bajo una fianza, no vas a poder regresar a ese sitio, no vas a poder tener contacto con esa persona. Y entonces lo que uno puede hacer es inmediatamente comunicarse con un abogado para permitir que el abogado empiece la investigación, empiece un diálogo, porque en muchos de estos casos la misma víctima es la primera que dice, no, yo no quiero perseguir los cargos, vino la policía porque alguien se quejó y lo llevaron preso, pues yo no quiero que se vaya preso. Yo lo he oído muchas veces, las personas llamando, ¿qué puedo hacer? Acusaron a mi esposo, a mi novio o a mi amigo de algo que yo no quiero meterle en problemas a él. Y entonces, ¿quién le da voz a la víctima? A veces el abogado del acusado le da voz a la víctima para entonces dejar saber a la fiscalía que ese individuo no quiere perseguir la acusación y ese individuo, supuesta víctima, quiere que la persona acusada pueda regresar a la casa, quiere tener contacto con esa persona. Imagínense, dos personas que viven en el mismo sitio, si no pueden tener contacto y uno no puede regresar a la casa, pues puede causar problemas, porque un caso, una acusación de violencia doméstica puede durar 3 o 4 meses fácil en la corte. Imagínense uno que no puede regresar a su propia casa por 3 o 4 meses. El que se queda, pues imposible pagar la hipoteca, la renta, lo que sea. Entonces, lo que estamos hablando es, cuando uno ha sido acusado de violencia doméstica, hay que moverse rápido, porque puede ser que con el auxilio de un abogado se puede en instante ir frente a un juez para asegurar que el acusado pueda regresar a la casa o defender las acusaciones. Aunque la víctima no quiera cooperar, aunque la víctima diga, no, lo llevaron preso, es problema de la policía. Si uno empieza a analizar desde un principio, bueno, hubo algún herido, o esto fue las quejas de un vecino, aquí hubo un instante de violencia doméstica, fue una amenaza que uno pensaba que era una broma o algo en serio. O sea, te voy a matar, uno a veces lo dice sin querer o tener el deseo de matar a otro ser humano, ¿verdad? Quiere decir que a veces la acusación no es una acusación que merita ser perseguida en la corte. Y puede incluir que la víctima está cooperando o que la víctima no está cooperando. Pero el abogado puede ayudarlo desde el punto de arresto en empezar
esa investigación para proteger sus derechos en poder regresar a la casa y proteger sus derechos en que no sea declarado culpable en una corte criminal. Entonces, otra cosa que sucede es que a veces le agregan otros cargos. Si la víctima dice o si el vecino dice, él dijo que le iba a matar, o él tenía un cuchillo, o él intervinió el teléfono y tiró el teléfono, ellos pueden acusar un felony, un delito mayor de violencia doméstica con un asalto con una espada o una arma, o pueden acusar interferir con la comunicación a la policía, ¿verdad? Si yo estoy en una discusión y yo cojo el teléfono de una persona y lo boto, lo rompo, previeno que lo intervieno y ellos no pueden hacer esa llamada, entonces eso es un delito criminal. O sea, Denis, quiere decir que lo que pasa en ese proceso, y pasa en la privacidad de un hogar, pero las cosas que van pasando, que llegan hasta el acto de haber agredido a alguien o la amenaza de agredir a alguien, son elementos que se pueden añadir. En otras palabras, el Estado puede tratar de stack them up, de añadirlos y creo que el público debe entender que eso es un problema serio porque significa que te estás exponiendo a una pena mayor, a un castigo más grande, ¿no? Seguro, seguro. Sin uno querer saber, sin uno tener la intención de eso, los detalles que se declara a la policía en ese instante puede perjudicar, puede ser lo más serio. La importancia, lo que es importante es con la ayuda de un abogado que tiene experiencia en esos casos, que sabe cuáles son los términos que van a causar problemas con la fiscalía, uno puede desde un principio empezar a tomar declaraciones de otros testigos, de la misma víctima, pruebas físicas para ver que no hay ningún daño, para empezar a defender y ayudar y prevenir que eso siga desarrollando y que llegue a un punto que uno pueda estar expuesto a un delito criminal frente a la corte. Porque muchos de estos casos se pueden resolver antes que llegue a la corte. Y eso es muy importante. Un crimen y un delito de violencia, si se puede prevenir en el récord de uno, es lo más importante que uno puede hacer para protegerlo por el resto de la vida. Lo importante es, inmediatamente que ha sido acusado o arrestado, llama a un abogado, deja que un abogado, un profesional te ayude. Le agradecemos mucho esta noche que estén con nosotros, así que vamos a un breve mensaje.